Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a nuestra videoconferencia del día de hoy, en la cual vamos a hablar sobre valoración documental. Ya pueden empezar a saludarnos a través de Facebook y a través de YouTube, las plataformas disponibles que tenemos el día de hoy para conectarse a este encuentro que vamos a tener. Estamos transmitiendo desde el Archivo General de la Nación de Colombia en la ciudad de Bogotá. Y bueno, ya nos empiezan a saludar a través del chat de YouTube. Nos saluda Claudia, nos saluda diciéndonos buenos días. También Mariana nos saluda desde Argentina. Nos saluda Ángela desde Palmira Valle, también desde el archivo del Bichada, el archivo de la gobernación del Bichada. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan allí desde el Bichada. También Luis Antonio, le damos los buenos días también. Muchas gracias por acompañarnos a través de YouTube y por supuesto a las personas que se conectan a través de Facebook. Nos dicen, bueno, en este momento nos reportan que no hay sonido, entonces Andrés, que es la persona que nos está ayudando en el soporte técnico para que nos colabore con el tema del sonido. Y por favor, si me confirman si ya me pueden escuchar en este momento en las redes sociales, estamos atentos para que nos digan si en este momento se está escuchando. Mientras tanto, pues nos siguen saludando también Leonardo, Rodrigo, no sé si me están escuchando, nos siguen diciendo por Facebook que no hay sonido, entonces para que el equipo técnico nos ayude. Ya, ahora sí, listo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días nuevamente, ya que no me habían podido escuchar. Muchas gracias por estar en este espacio del día de hoy, donde vamos a hablar sobre valoración documental. Ya los estamos saludando precisamente a todas las personas, a John, a Juan Manuel, también a todas las personas que en este momento se están conectando a través de Facebook, a Marta García, también a Consuelo, a José Coecha desde la alcaldía de Restrepo Meta, también a Joaquín que nos está también saludando, también a Miriam, a Álvaro, a todas las personas que se siguen conectando en este momento. Ya tenemos más de 50 personas conectadas a través de Facebook y también más de 28 personas conectadas a través de YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Y a las personas que nos siguen saludando, gracias por decirnos que ya se escucha. Teníamos un pequeño problema, pero parece que era solo a través de Facebook que no se nos escuchaba. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar conectados en este espacio. Y ya para no darle más largas y poder comenzar con esta videoconferencia que tenemos el día de hoy, pues queremos hacerles algunas recomendaciones a todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook y a través de YouTube. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través del chat, tanto de Facebook como de YouTube. Y una vez nuestro ponente finalice su presentación, pues las vamos a proyectar. También tengan presente que la grabación de este evento va a quedar disponible en nuestra cuenta de Facebook en la sección de videos y también en la cuenta de YouTube una vez finalicemos el evento para que ustedes puedan compartirlo, comentarlo o revisarlo también nuevamente si lo necesitan. Les recordamos que en el transcurso de esta jornada les vamos a compartir un enlace para que registren su asistencia a este evento y otro enlace con una encuesta de satisfacción, pues para que nos colaboren contándonos qué tal les pareció este espacio que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, les cuento que el día de hoy está con nosotros William Escobar Quintero, él es historiador de la Universidad del Valle, magíster en Archivística Histórica y Memoria, docente catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana, director y fundador de la revista Hemeroteca y actualmente es coordinador del Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos del Archivo General de la Nación. Bienvenido, don William. Buenos días, ¿cómo está? Hola Mario, buenos días, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Bueno, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de tener este espacio para poder hablarle a todas las personas, a todas y todos nuestros seguidores, bueno, sobre este tema tan importante, sobre la valoración documental. Y bueno, en este momento en ambas redes ya llegamos a más de 80 personas
Entonces, don William, lo dejo para que iniciemos con la exposición. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos, para todas las personas que nos están acompañando hoy en esta reunión, charla, capacitación de valoración. El día de hoy quisiera proponer una valoración en un ejercicio más allá del tradicional archivístico, ese que seguimos replicando casi de manera automática y que pretende solamente ser una respuesta inmediata a una normatividad establecida y a unos ejercicios y prácticas propiamente establecidas desde la archivística, ¿no? Esta mirada más allá de la tradicional, pues obedece a mi formación de historiador, la cual me hace tener que acercarme a la archivística desde otra orilla, pero a la vez de comprenderla y entenderla, pues querer aportarle otras lecturas, ¿no? Sí, empezando como en una lectura que nos puede poner en el piso a todos, pues entender que en la archivística colombiana la valoración documental es un proceso fundamental, eso está clave, eso es clarísimo, para determinar un destino final de los documentos. Eso en un ejercicio tradicional de gestión, de organización y de lectura, bien sea por una conservación permanente, su eliminación o el proceso o la vida que el documento va a tener en este ejercicio tradicional, ¿no? A partir de eso tenemos que entender que hay unas grandes normatividades que nos recogen allí, como la Ley 594, el Decreto 1080, pero también hay otros decretos de acceso a la información, de transferencia, y el calientico y recién entregado Acuerdo 001 del 2024, que empezó a reconfigurar todas estas cosas, ¿no? Desde ahí podríamos pasar a un ejercicio de tipos de valoración, criterios de valoración y un objeto de uso de herramienta para esto, como pueden ser las tablas, bien sea de retención o de valoración. Pero antes de todo eso, que es una discusión técnica que sé que muchas preguntas de los participantes pueden ir en esa línea, yo me quiero permitir compartir una presentación que tengo en la línea de los que le estoy diciendo. Entonces pasaré a compartir por favor la presentación y me confirman si todo está bien visto, si se ve bien la presentación. Correcto, don William, en este momento está cargando y ya la estoy viendo. Perfecto. En este ejercicio de evaluación y valoración documental archivística en Colombia, retos y oportunidades, es importantísimo, como les venía dando como esa pequeña introducción, que sí, la evaluación y la valoración documental son procesos fundamentales. Todo esto en cara de entender la documentación, todo esto de cara a que hay una gestión, hay una formación y unos retos que la gestión documental nos lleva a entender esto. Y sobre todo, más cuando ya lo estamos cruzando con ejercicios de digitalización y sostenibilidad. Esa sostenibilidad es la famosísima sostenibilidad de la información, el paso de las mismas en tecnologías, en herramientas digitales que garanticen dejar de lado los problemas que hoy en día tenemos tan grandes como la obsolescencia de muchos soportes que en los 80 y los 90 llegaron para ser la respuesta y la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Y hoy son la respuesta y la solución efectivamente a todos nuestros problemas. Entonces, em, este ejercicio y este reto que desde la valoración lo tenemos, me encantaría desde un contexto general entenderlo como un contexto colombiano, es decir, nuestra labor o las labores que cada una de las personas que aquí están asistiendo no son una labor autocontenida, no es una labor que solo se limita a las cuatro paredes en las que ustedes están desde sus instituciones, colectivos y demás, y no es una labor que solo responda a los intereses propios de cada una de sus instituciones. Es una labor en la que tenemos que entendernos como una parte de un todo, y más si empezamos a hablar de la segunda mitad del siglo XX colombiano a la actualidad, todos los aportes que desde la archivística, desde la documentación, desde los fondos en general tenemos para dar a esta construcción de transparencia de la información y la justicia social. Todos
podemos aportar desde ahí un poco. Entonces, en este contexto colombiano, la diversidad cultural y los conflictos armados, entre otras cosas más, nos ponen a pensar que la normatividad, y aquí se vienen las primeras autocríticas al ejercicio normativo, se construyen desde un escritorio, desde el centro del país, y deja de lado por completo las realidades propias de cada uno de los territorios en los que nos encontremos, que con el saludo de Mario, pues me alegra saber que hay gente de largo y ancho del país y hasta por fuera de él. Eso nos hace entender que aquí, desde esta valoración, desde esta construcción, hay un ejercer, hay un actor que está construyendo acceso a la información. Esto es importantísimo porque nos lleva a entender cómo estos retos actuales de la valoración documental está en la digitalización, en la falta de recursos y en la capacitación del personal. ¿Y por qué en la digitalización? Porque a veces creemos que la digitalización llega a solventar muchos problemas que tenemos de cara a la preservación, pero una digitalización sin una antesala, sin una organización, sin unos instrumentos claros, sin un algo tan básico que sé que a muchos les va a parecer básicos, pero nos encontramos con esto. Sin inventarios, la gente quiere digitalizar. Sin descripciones, la gente quiere digitalizar. Sin tablas, la gente quiere digitalizar. Entonces, es seguir replicando malas prácticas en un ejercicio de creer que la digitalización y la tecnología y todas estas herramientas que hoy tenemos desde la inteligencia artificial, pues van a ser suficientes cuando dejamos de lado las realidades propias de la intervención y la valoración, ¿no? Lo que nos lleva a algo que yo considero como unas oportunidades emergentes, y cuando decimos emergentes, es decir, que siguen estando en construcción, y es la gestión documental en Colombia desde la lectura tecnológica, ¿no? Digitalización y acceso. Si nosotros digitalizamos y tener en cuenta que el acceso se tiene que garantizar, nosotros solamente estamos pasando de una documentación, un fondo o un archivo en físico a digital con los mismos problemas y con los mismos limitantes que se tiene aún antes de haberse digitalizado. Por eso la digitalización no garantiza nada si nosotros desde la valoración no garantizamos y le damos el peso suficiente a la misma, ¿no? Esto nos lleva a tener un ejercicio de mejores prácticas en este ejercicio de el uso de las tecnologías. Pero aquí viene otra posición autocrítica desde la lectura de las tecnologías y la inteligencia artificial y demás. Todas estas herramientas no son creadas desde nuestros entornos. Difícilmente nosotros somos un país que produce tecnología. Somos un país que consume tecnología y en el ámbito archivístico está completamente igual. Entonces, en esa lectura de intervenciones a partir de software que no es creado para nuestras realidades, que no es creado bajo nuestras necesidades, seguimos arrastrando una sinfín de problemáticas que después más adelante los vamos a reparar, después más adelante lo organizamos y ese después más adelante, cuando no se ha alcanzado a terminar, ya llega una nueva tecnología que lo reemplaza. Y todo eso, aunque ustedes no lo crean, es resultado desde un principio de entender y valorar a fondo la documentación. Y aquí sí, por obvias razones, porque no lo vamos a negar, hay que reconocer todas las herramientas que desde la praxis y el corpus teórico de la archivística nos entregan, los tipos de valoración, que esto es una valoración primaria o secundaria, eso es necesario, es obligatorio y hay que tenerlo, no nos vamos a desligar de eso. Pero entonces a partir de ahí, de ese tipo de valoración, ¿qué criterios de valoración yo quiero aplicar? No, pues entonces hay que mirar si es administrativo, si es legal, si es fiscal, si es cultural, si es informativo, si es histórico. Bueno, y cuando yo tenga todo eso, entonces, ¿cómo aplico una tabla o qué es mejor para mis necesidades? ¿Una tabla de retención o una tabla de valoración? Aún en la tabla de valoración, nosotros, aunque suene redundante, estamos valorando aún hasta en ese momento qué se va a guardar y qué no. Entonces, aquí hay que entender que en este ejercicio de valoración, nosotros tenemos una posición política de cara a la documentación.
Nosotros somos agentes políticos de cara a construir un inventario, de cara a construir una tabla, un mismo cuadro de clasificación. Ya hay una postura política de qué silencio y qué no, qué guardo y qué no. Y aquí vienen todas estos encuentros técnicos, teóricos que tenemos entre la archivística y la historia. Por un lado, tenemos que aplicar unos valores que la archivística nos dice de salvaguardar, pero por otro lado tenemos los historiadores, nosotros que somos unos canzones, diciendo guárdenlo todo, ¿no? Ah, bueno, eso suena muy bonito y muy utópico y como digo yo, muy pensando en finlandés, vamos a guardarlo todo, pero entonces vienen otras realidades, realidades presupuestales, realidades físicas, y ese guardarlo todo, ¿dónde lo vamos a guardar? Tenemos las condiciones para guardarlo todo, porque si vamos a guardarlo todo para que en 10 años se pierda porque no tenemos las condiciones para salvaguardar la documentación, también empieza en disputa toda esta lectura, ¿no? Entonces, las mejores prácticas también tienen que ir amarradas desde un principio, desde esa valoración. Y no dejar de lado buenas prácticas y acciones institucionales como lo son los comités internos de archivo, como los ejercicios internos de transferencia documental. A veces pasamos por alto las transferencias documentales primarias que se tengan en nuestras instituciones, a la medida que vamos incorporando tecnologías. Y una primera ventana que nos da paso a la incorporación de tecnologías ha sido la descripción detallada y precisa de la información. Yo creo que aquí todos estaríamos familiarizados con una tabla ISAGET y demás, que para la norma colombiana sería una NTC 4095. Esa descripción a eso, hasta quinto nivel que podríamos dar en una ficha de ISAGET, es la misma que nos hace entender que hay unas tecnologías que van a responder a esto. Es decir, que por cada registro de descripción y precisión mínimo que yo dé ahí, la digitalización, la organización, el repositorio digital que yo tenga esa información, tiene que responder a eso. Entonces, miren cómo la tecnología no llegó a responder unas necesidades que ya habían, sino que llega a crear canales para unas necesidades que ya se estaban definiendo, que ya se estaban construyendo. Y es justamente, me centro ahí un momento en esta ISAGET y en esta descripción, como digo, en esta norma colombiana NTC 4095, que es donde los historiadores empezamos a encontrar, nos abrieron esa ventana y pues desafortunadamente aprovechamos al máximo. Empezamos a entrar en cuanto a la intervención documental, porque se ha ido en los historiadores desde un contexto, desde una realidad, desde un trasfondo histórico que le damos unos valores más allá de los archivísticos a la documentación. Es entender que todo está conectado con todo, que ese documento es producto de un momento, de un lugar, de un tiempo. Eso también entonces nos empieza a hacernos pensar qué pasa con la normativa del momento en que ese documento fue creado, qué estaba pasando alrededor de ese documento. Y son preguntas que desde la historia nosotros estamos muy claros en hacer como desde dónde, cuándo, cómo, por qué, para quién, para quiénes. Todas esas preguntas que nunca están de más de cara a leer un documento trascienden lo que podría ser una lectura de gestión documental, archivística a la documentación. Y si se me permite esta expresión, en última, la archivística no hace una valoración documental en sí, sino que el archivista en la mayoría de los casos lo que hace es en cada dependencia preguntar, bueno, para ustedes, ¿cuáles son los documentos que ustedes crean? ¿Cuáles son los documentos que ustedes valoran? ¿Cuáles son los documentos? Y a partir de ahí se empiezan a tomar decisiones. Esto puede ponerse en disputa, en un territorio de debate, en el mejor de los sentidos que se entienda esa palabra debate, de saber que ese documento obedece a algo, ¿no? Eh, y es resultado de... Un ejemplo que siempre se me viene a la cabeza con esto de la valoración documental es los recibos de tanqueo que sirvieron para esclarecer muchos procesos de justicia en las dictaduras de Argentina y Paraguay, por ejemplo. Esos recibos que pueden pasar en muchas organizaciones artísticas como de caja menor, como de selección, contables, que no merecen tener y ser considerados de conservación total, sirvieron para establecer
y argumentar documentalmente que muchos de esos carros, vehículos, motos que en las denuncias de la gente hacía durante las dictaduras, que desaparecían, secuestraban para torturar y desaparecer gente, decían que no pertenecían a los cuerpos especiales de la policía, pero después cuando se pusieron en comparación las denuncias con los listados de tanqueo de gasolina que tenían estas instituciones, se pudo comprobar que esos carros, esas motos y demás que la gente estaba detallando como parte de la institución, sí lo eran, pero es un recibo de gasolina que en últimas uno nunca lo va a considerar una prueba legítima o nunca lo va a considerar un papel de importancia en un ciclo archivístico, ¿no? Eso por un lado. Entonces, si tenemos una expresión como hoy es mañana, hoy también es ayer. Es decir, a veces medimos las cosas solo que lo patrimonial es todo esto de hace 40, 50, 70, 100 años, pero lo que estamos produciendo hoy tiene todas las facultades de llegar a ser patrimonial e histórico, porque no sabemos en cuántos años alguien lo va a leer y lo va a intervenir con una lectura de estas, ¿no? Entonces, en este ejercicio de valoración, en esta introducción de valoración que traemos hoy en día, es comprender que más allá de la norma, más allá del ejercicio práctico y técnico de valorar, como bien lo he dicho, hay una norma muy bien establecida, hay prácticamente el capítulo 5 de la ley 594 que es sobre la intervención, los documentos, pues ahí tenemos artículos claros que nos habla sobre la valoración y demás. El acuerdo 001 también entrega unos espacios dedicados a la valoración y el ejercicio, pero en comunicación con los usuarios que aquí tenemos y a los visitantes a esta charla, tenemos que tener muy claro que la norma llega hasta un momento, pero el día a día de la documentación es uno muy, muy diferente. Y que los retos que como digo, cada documento es un universo, no va a estar nunca la norma albergando o recogiendo la totalidad de los retos archivísticos, documentales e históricos que los fondos de nuestro país requieren. Y estamos hablando ahorita en una discusión es solo de fondos institucionales. Imagínense cuando nos metamos con los fondos personales, privados y familiares. Son otras categorías de valoración, son otros ejercicios de organizar y reconocer, pero lo que sí es importante, y esto sí no entra en discusión, es que cualquier valoración que nosotros lo hagamos con el alcance que queramos darle, con el enfoque que queramos darle, tiene que tener un piso histórico. O sea, si es desde lo institucional, tenemos que partir desde, bueno, ¿y la institución desde cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles eran las razones? Eso que se habla de ese sentido de procedencia. Ah, bueno, pero entonces hagamos una pequeña reseña histórica. Ah, bueno, y esa reseña histórica nos va construyendo unos posibles cambios, organigramas y demás que la institución va a tener. Entonces, miren, esa lectura y esa base, ese piso histórico nos empieza a poner unas reglas de juego de yo cómo voy a organizar. Pero desde ahí siempre, como la teoría lo dice, la teoría del poder y demás, cada vez que yo identifico, señalo, detallo algo, bien sea a propósito o no, silencio otras cosas. Eso es algo tan equilibrado como el yin yang, como el bien y el mal. Cada vez que yo detallo, señalo, selecciono, valoro algo, estoy dejando silencios en otras instancias. Repito, a veces a propósito, a veces por una práctica normal de este ejercicio. Pero es desde ahí entender que nuestra labor conecta con todo. Y otro ejercicio y otro ejemplo, perdón, tipo anecdótico que quiero contar, como alguien que viene de la ciudad de Cali y que para mi investigación del doctorado estoy trabajando la prensa del siglo XIX en el territorio hoy Valle del Cauca. Yo me encanta contar esta historia porque me encuentro con una prensa que es de por allá de 1850. Es una prensa que tuvo dos números, se llama La Esfinge, solo tuvo dos entregas, no se conoce más números. Es una prensa que gráficamente no aporta nada a la historia o al patrimonio documental hemerográfico del país. No es innovadora, no reconoce nuevas técnicas, no tuvo un tiraje
largo, ni en números, ni en tiempo para yo hablar y darle a eso un valor patrimonial, documental, histórico, más allá de la fecha, ¿sí? Más allá de decir que es una prensa de 1850. Pero resulta que si yo me pongo a analizar, si yo hago una lectura tradicional de esta prensa hemerográfica, sobre todo porque la prensa del siglo XIX del hoy Valle del Cauca no tenía uso de caricatura ni de herramientas gráficas de fondo, yo hago una lectura tradicional, técnica, documental de esa información, para mí esa prensa pasa desapercibida. Pero si yo empiezo a intervenirla, a leerla, a ir más allá de otros valores, me voy a dar cuenta que esa prensa tiene en su segundo número, de los dos números disponibles que hay, un artículo que le llamaron un diálogo. En ese artículo que se llama un diálogo, los editores de esta prensa pusieron a dos caleños a hablar de política en la esquina de cualquier esquina de la ciudad, ¿sí? Pusieron a recrear una conversación coloquial de dos caleños en una esquina en 1850, hablando de política nacional. Hasta ahí, todo normal. Pero resulta que el diálogo fue tan coloquial que yo empiezo a leer entre líneas expresiones como mira ve, oís, ven y te digo. Son expresiones que hoy en día como caleño yo puedo reivindicar como un poder documental de una tradición de la oralidad en cómo desde hace más de 180 años, 170 años, se viene hablando de esa manera como hablamos hoy en Cali. Y eso es el primer documentación de esa forma de hablar. De ahí para atrás, quién sabe qué otras cosas puedan seguir surgiendo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta y nos daríamos por enterados que en ese ejercicio podemos reconocer que el valor documental no solo va en el tradicional, ni la calificación ni la valoración van al ejercicio tradicional de la misma, sino que yendo más allá, reconociendo otros ítems, podemos entender que le podemos dar una inmensidad y una amplitud a lo que hoy reconocemos como una valoración tradicional de los documentos. Entonces, en ese ejercicio tenemos que entender que nuestra labor hace parte de un todo. Nuestra labor reconoce otras cosas. Y sobre todo, defender desde nuestras experticias que aquí hay unos valores de conocimiento que no pueden ser desdibujados por las tecnologías emergentes y las tecnologías que desde ya hace mucho tiempo cada tecnología se ha vendido como la solución de los problemas. Pero esa solución de los problemas nos hace creer que nosotros, y esto es otro ejercicio que quiero convocar y compartir con muchos de los que están aquí, a nosotros los humanistas, a nosotros los archivistas, a nosotros los de estas ciencias sociales que nos hemos formado en otras áreas para trabajar con el documento, se nos recomienda, se nos pide, casi que se nos exige unos mínimos de conocimiento ofimático, informático, de sistemas, unos mínimos para entrar en este lenguaje actual de la valoración, de la intervención, de la digitalización del mundo. Son unos mínimos. Ahora yo hago esta pregunta. Del otro lado, de todas estas personas que desde su experticia eh, técnica, tecnológica, quieren construir estas herramientas, ¿cuántos de ellos han leído a Eric Hobsbawm? ¿O cuántos desde el área de la informática y los ingenieros de sistemas saben cuál es la teoría del poder de Foucault para aplicarla en un documento? Entonces, si vamos a hablar en este cruce, en esta transdisciplinariedad o esta interdisciplinariedad, tiene que ser bilateral. Por eso, desde nuestras posiciones es entender que la valoración no es un ejercicio técnico y ya. La valoración de la documentación es un ejercicio humano, porque allí hay un lugar vivo y ya hay una expresión que tiene que ser casi un mantra para nosotros. El archivo y todo lo que esto con él conlleva, los archivos, los fondos, los documentos, las personas que están ahí, el espacio, las instalaciones, el archivo es un lugar vivo y es un lugar que está en constante comunicación con el futuro, con el presente y con el pasado. Por eso la valoración desde ahí la tenemos que reconocer como un aporte
a identificar el peso documental que en nuestro país tenemos, ¿no? Y con eso quisiera como ir cerrando en este ejercicio de valoración para pasar a escucharles. Si compartimos experiencias, dudas, consultas y demás, y las vamos llevando a cabo. Correcto, don William. Bueno, pues muy interesante lo que nos ha contado aquí en esta videoconferencia. Y bueno, pues invitamos a las personas para que nos empiecen a dejar sus dudas, sus experiencias a través del chat de Facebook y también a través del chat de YouTube. Por ahora lo que le puedo contar es que tenemos muchas personas de diferentes partes del país. Por ejemplo, nos están saludando María del Pilar desde Pasto Sur de Colombia. Entonces, como usted le decía al comienzo, pues lo bueno es que tenemos muchas personas de diferentes municipios de Colombia y también, por ejemplo, nos saludan desde el Hospital de San Pedro en Pasto. Y bueno, desde Facebook también teníamos algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, Ruth Sánchez nos dice que qué maravilla de valoración de estos periódicos. Gracias por compartir la experiencia. También nos contaba Ruth que una cosa es la ley y otra es la realidad con la que nos encontramos en las entidades. Hay unos tesoros únicos que a veces son despreciados por los funcionarios y los tratan como papeles viejos. Sensibilizar no es fácil, pero hay que insistir, persistir y no desistir. Entonces son algunos comentarios, algunas, Allí yo quiero meter la cucharada, Mario, si me lo permites, que claro, por gracias. supuesto. Me quiero prender de ese comentario tan importante y de la sensibilidad que lo habla esta persona. Eh, Porque me acuerdo de un historiador cubano que falleció hace poco, creo que con la pandemia, de apellido Leal, y él toda la vida trabajó en el Archivo Histórico de Cuba, y él decía, yo cómo voy a hablar de archivo histórico, yo cómo voy a hablar de una institución si ni siquiera están las calles dignas para que la gente llegue al archivo. O sea, él se lo pensaba desde ahí, desde el acceso, de lo que la compañera ahí estaba interviniendo, y él daba una expresión que se me vino a la cabeza por lo que acaba de decir la compañera de la sensibilidad de lo difícil que es. Pues esto es una expresión casi de índole religioso, pero él decía, es que las cosas hay que hacerlo 70 veces 7. Y nosotros, estimados y estimadas, pues nos gustó este cuento, somos encantadores de serpientes, ¿qué le vamos a hacer? Y esto es de todos los días decirle a la gente, ese documento que está ahí no es un papel viejo. Ese documento es una fotografía, es un vestigio. Es como si yo abriera un hallazgo y encontrara un objeto arqueológico. Es como si yo encontrara una pepita de oro, quimbaya y demás. Eso es un documento y desde ahí tenemos que construirlo. Correcto, don William. Bueno, muy interesante esta apreciación que usted nos hace con respecto al comentario que le leí anteriormente. En este momento hago un paréntesis para recordarles que ya está publicado tanto en el chat de Facebook como en el chat de YouTube el link con el registro de asistencia. En este momento vamos a volver a compartirlo tanto en Facebook como en YouTube para que lo puedan encontrar fácilmente y puedan pues diligenciar la asistencia. Bueno, don William, como tenemos unas dudas, entonces a, voy a proyectárselas, permítame un momento. Entonces, la primera pregunta que tenemos es la siguiente. Don William, ¿considera que deben articularse archivistas e historiadores para realizar la valoración documental en las entidades públicas? Bueno, de principio y como historiador, pues sí, por favor, convóquenos a todos y demás, ¿no? Pero ese no es el único matrimonio eh, interprofesional que debe hacerse. Ahí la pregunta es, ¿cuál es la característica de la institución pública? ¿Sí? Entonces, te voy a dar un ejemplo, que sea una institución pública que se haya encargado de la urbanidad de un municipio, de una ciudad. Entonces, el historiador va a llegar hasta un punto de hablar de un contexto, de una historia, una evolución, de la ampliación de la ciudad, de la transformación. Ah, sí, pero es que en su acervo documental hay
mapas y hay cartografía especializada. Y nosotros como historiadores llegamos hasta un punto, pero entonces ahí ya el historiador no es suficiente. Necesitaríamos unas profesiones desde la arquitectura, desde la ingeniería civil, que lleguen a sumar y a sacar el mayor provecho a la descripción de esa documentación. Tal vez, en palabras de la compañera que decía anteriormente, estamos de frente a una cantidad de tesoros que los ignoramos por completo solamente porque no sabemos leerlo en la experticia de nuestras funciones. Entonces, sí está bien ese matrimonio archivístico histórico para ciertos valores, pero más bien la pregunta es cuál es el perfil de las instituciones para sí mismo eh, saber con qué otros perfiles contar, ¿sí? Entonces, si uno ve un mapa con un mapa o un levantamiento cartográfico con las convenciones, uno pasaría medianamente a entender información. Pero recuerde que nosotros estamos ante el escenario de encontrar documentación que está no completa, que está fraccionada, que los mismos documentos están cortados, hay pérdida de información. Si no tenemos esas convenciones, si no hay una fecha, pues tendría que haber otro experto que pueda decir, ah, sí, mire, para la década de los 40, voy a decir algo en borrador, la práctica técnica de la elaboración de la cartografía era esta y se hacía sobre tal papel y se hacía con estas tintas. Eso es algo que difícilmente un historiador, a no ser que sea un historiador que se haya ido por la línea de la urbanística, perdón, pueda y aún así pueda llegar a responder. Entonces no es únicamente esa unión, es una unión válida y nosotros los historiadores pues cabemos casi siempre en cualquiera de estos ejercicios históricos y de contexto, pero es más ver la naturaleza propia de cada institución para ver qué otros profesionales necesitarían. Correcto, don William. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es la siguiente. La prensa, bueno, con respecto a a lo que usted estaba hablando, de la prensa que nos estaba mostrando, si esta prensa es un documento de archivo. Claro que sí que es un documento de archivo, pero también puedo entender la pregunta desde dónde, desde un archivo de gestión tradicional, de entender que la prensa viene siendo como un objeto en la mayoría de las veces eh, originado como un tercero o como un soporte. Pero también tenemos prensas de muchas instituciones, lo hemerográfico en general, porque aquí también meto las revistas y demás, donde muchas instituciones creaban sus boletines o crean sus boletines, crean sus prensas y demás. Pasa a ser un producto, pasa a ser un documento de archivo, em, pero además pasa a ser un documento de soporte de mucha información. Entonces, sí, claro que sí, que la prensa es una documentación de archivo. Si hablamos de normativa e investigación, nomás pensemos el diario oficial en Colombia. El diario oficial que con el título actual viene interrumpidamente desde 1864, pero primero fue Gaceta de Colombia, después Gaceta de la Nueva Granada y demás. Es un acervo documental importantísimo para nosotros desde ahí poder construir y tener información de soporte, ¿no? Entonces, claro que sí, la prensa tiene todo para hacer un documento más de un archivo. Correcto, don William. Bueno, seguimos con otra pregunta. Nos dicen lo siguiente. ¿Qué retos tiene la valoración documental con los archivos de derechos humanos? Esa es una grandiosa pregunta. Tiene todo porque aquí se me viene a la cabeza un ejemplo muy interesante que nos puede poner en comunicación a todos y es el Fondo de la Comisión de la Verdad. Eso es un fondo que tiene en su existencia no más de 6 años. Entonces tenemos un fondo, un archivo que en menos de 6 años pasó a ser un archivo de gestión, a ser un archivo histórico patrimonial por ser recibido por el Archivo General de la Nación, a ser un archivo de derechos humanos y a ser un archivo de bien de interés cultural con carácter documental y archivístico. Entonces, tiene todo que ver porque la información que guardamos en nuestras instituciones, aunque ustedes no lo crean, las tenemos que someter a discusión con otros archivos, algo que muchas intervenciones de la inteligencia artificial no está haciendo.
está haciendo trabajos focalizados, localizados de intervenciones propias, pero no pone esos archivos a comunicarse con otros archivos. Entonces, la valoración de cara a los derechos humanos es de entrada entender que a partir de un acervo, un conocimiento de la importancia de los derechos humanos, nuestra valoración va a estar sensibilizada desde ahí. Recuerden que a todo esto que estamos hablando de técnica y normativa archivística no podemos dejar de lado las normas y las leyes que tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información pública. Si bien eso tiene unos matices, si bien hay que información reservada, clasificada y demás, pero todo esto, poniéndolo en comunicación, es un aporte inmenso a la construcción de los archivos en una lectura de derechos humanos. Correcto, don William. En este momento voy a hacer un paréntesis para contarles que en este momento vamos a publicar en el chat de Facebook la encuesta de satisfacción, pues para que puedan ingresar y nos digan qué tal les ha parecido, bueno, calificar y también pues que nos puedan decirnos qué tal les pareció este espacio que hemos tenido el día de hoy sobre valoración documental. Ya en este momento se publicó en el chat de Facebook y en este momento en el chat de YouTube. Vamos a publicarlo también para que las personas, para que todos ustedes que estuvieron aquí en este espacio del día de hoy, pues puedan calificarlo y decirnos qué tal les ha parecido. Bueno, vamos con otra pregunta, don William. Nos dicen, ¿qué diferencia hay entre tablas de retención documental y tablas de valoración documental? Muy bien, son dos estrategias, dos instrumentos archivísticos de intervención. La segunda, la tabla de retención, obedece más a los archivos de gestión, es decir, donde se empieza a construir archivos que son del momento, que se van actualizando, por lo regular en un estado, digámoslo, eh, de buenas prácticas. Una tabla de retención tendría que estar siempre proyectándose a construcción a partir de los cambios del organigrama de las instituciones. O sea, uno puede ir planeando e ir revisando los cambios que las instituciones van teniendo para ir actualizando estas tablas de retención. Las tablas de retención obedecen a los archivos de gestión. En términos generales, las tablas de valoración son el mejor aliado cuando uno va a enfrentar fondos o archivos de carácter acumulado. O sea, cuando uno va a intervenir esos archivos que aparecieron por allá en costales, debajo de unas escaleras, que alguien vino a dejar un día y arrumaron unas cajas y nadie más volvió a preguntar por ellas, las tablas de valoración son importantísimas y muy necesarias para a partir de ahí construir. ¿Por qué? Porque yo puedo crear un universo y un alcance y un momento, unas temporalidades de fechas mínimas y fechas máximas de donde yo voy a intervenir esa documentación, entenderla como un todo y una documentación que no va a recibir más información. Esto, vuelvo y les digo, en términos tradicionales, porque cuando empezamos a intervenir documentos, puede que en 10 20 años nos aparezcan archivos, documentos y demás soportes en general que pertenecían a esa tabla que nosotros considerábamos ya realizada. Entonces, la gran diferencia es que la una nos va a servir, la tabla de valoración, para intervenir esta documentación que no hace parte del proceso, el archivo de gestión, pero que aún así le vamos a tener que aplicar una valoración documental. Entonces vamos a decir esto es importante, esto es no. Y aquí vienen las discusiones que antes estábamos diciendo. Sí, todo es chévere, todo hay que guardarlo, pero institucionalmente tenemos que crear ahí unos cuadros y demás, y tenemos que crear unas lecturas y tenemos que darle unos asuntos a esto. Y la tabla ahí empieza a hacer esa selección, la de valoración. Y la de retención sí obedece a todo un ejercicio de gestión del archivo que está pasando de gestión, del archivo central, a lo que va a ser el archivo histórico de transferencia. Todas las instituciones que estén pertenecientes a la rama ejecutiva del país, pues tienen en el Archivo General de la Nación su archivo histórico. Todas estas instituciones tendrían que hacer su transferencia documental secundaria
hacia el Archivo General de la Nación. Y para eso habría que aplicar, en este caso, cualquiera de las dos. La tabla de retención para su archivo de gestión o las tablas de valoración para esa documentación que surgió de ejercicios anteriores que no fueron organizados y que ya no pertenecen a las tablas de retención actuales. Correcto, don William. Bueno, vamos ya con las últimas preguntas y también pues le voy a transmitir unas apreciaciones que nos han dejado a través de Facebook y también a través del chat de YouTube. Voy primero con la apreciación que nos dejó Joaquín Ardila Pinzón. Nos dice, es cierto, hasta ahora nos estamos preocupando por la estructura e implementación de las transferencias documentales primarias. Hasta ahora se está logrando esta institucionalización. Aún nos falta terminar de estructurar la implementación de las TRD y TVD para poder llegar a las transferencias secundarias aún más importantes. Bueno, gracias Joaquín por esta apreciación que nos deja aquí a través de Facebook. También vamos a YouTube, donde Jorge Mejía nos contaba lo siguiente, nos dice, doctor William Escobar Quintero, toda la información, historia toda la información histórica del planteamiento urbanístico de una ciudad reposa en las alcaldías municipales, en las áreas de planeación municipal. Es ahí donde se debe trabajar en sintonía con las curadurías urbanas de cada ciudad para su conservación documental histórica. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, don William, vamos ya con las últimas preguntas que nos dejan. Permítame un momento. Nos dicen, ¿qué retos tiene la valoración documental con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, por ejemplo? Esa pregunta es importantísima y de verdad es muy grande. ¿Qué retos tienen? Que no nos dejemos avasallar por las nuevas tecnologías. O sea, no nos podemos vislumbrar como cuando nos trajeron un espejo aquí a nuestros territorios y creer que las nuevas tecnologías van a responder absolutamente a todo. Les quiero dar un ejemplo de que ocurrió así hace como un mes acá. Hubo una presentación sobre sobre una investigadora que hablaba de que cómo lo bueno de que por medio de la inteligencia artificial pudo hacer una lectura de algo así como de 300.000 folios, hacerlos en un par de horas, ¿no? Es innegable esa comparación. Si cada uno de nosotros nos fuéramos a leer 300.000 folios o sacáramos un grupo de gente que fuera a leer 300.000 folios, pues eso nos va a tomar un tiempo muy grande, más aún si sabemos que nunca vamos a tener una dedicatoria total a una sola tarea en el día a día de nuestras labores, ¿no? Entonces, tener 300.000 folios para leer ante una inteligencia artificial que los va a revisar en un par de horas, no hay competencia ahí. Pero resulta que como yo desde la inteligencia le hago las preguntas limitadas de la intervención, es decir, búsqueme esto. Yo estoy dejando de leer, aunque ustedes no lo crean, el 90% del documento porque solo estoy rastreando una información. Eso por un lado. Y esto se vuelve una práctica extractivista porque estoy sacando la información, pero el fondo documental, esos 300.000 folios, siguen estando de la manera como estaban cuando los encontró, como un fondo acumulado, con un fondo, un archivo sin intervenir, sin organizar, sin valorar, sin hacerle unas tablas, sin hacerles una herramienta, sin hacerle un inventario, cosa que cuando yo vaya a citar esa información, lo único que me va a poder limitar a decir, ah, está ahí en ese arrume de 300.000 folios. Y de aquí a unos 5 o 10 años o más, cuando ya nadie le sea útil esos 300.000 folios o ya se le sacó la información que se le quería sacar, pasa a ser uno de los tantos archivos por allí abandonados, que nadie intervino y que demás, y se perdieron, aun cuando les pasó por encima una inteligencia artificial. Entonces, el gran reto es no dejarnos deslumbrar, no dejarnos avasallar por estos ejercicios y sobre todo que la inteligencia artificial debe llegar a soportar y apoyar procesos que nacen desde nosotros, no que nosotros apoyemos a la inteligencia artificial. Correcto, don William. Bueno, queremos recordarle que a través de Facebook y a través de YouTube ya está publicado
el link de la encuesta de satisfacción y también el registro de asistencia para las personas que no han encontrado estos formularios. Entonces ahí en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, lo van a encontrar muy fácilmente. Claudia nos comenta, buen punto la claridad sobre las nuevas tecnologías. Hasta que tengamos las condiciones para implementarlas como debe ser, pasarán otros 20 años. Por ahora el foco debe ser en hacer bien el trabajo. Y bueno, don William, también queremos aprovechar este momento, hago otro paréntesis corto para recordarles que ya están habilitadas las inscripciones para los cursos virtuales que vamos a desarrollar el próximo mes, en noviembre. Entonces, a partir de hoy y hasta el próximo viernes 25, si no estoy mal, viernes 25 de octubre a las 5 de la tarde, pues van a poder realizar la inscripción. Pueden entrar a nuestra página web www.archivogeneral.gov.co. También las personas que están en Facebook, si van a nuestro perfil, ahí van a encontrar la noticia recién publicada y ahí van a entrar directamente al link de inscripción. Las personas que están en YouTube, pues pueden entrar a nuestra página web www.archivogeneral.gov.co y ahí también van a encontrar a un poquito abajo, ahí una vez ingresen en la sección de noticias, la inscripción a los cursos. Entonces, para que puedan participar, les recordamos que estos cursos son certificados y se van a desarrollar a partir del 5 de noviembre hasta el 25, si no estoy mal. Entonces, para que lo puedan desarrollar, recuerden que son totalmente gratuitos y certificables. Entonces, están invitadas e invitados a que puedan inscribirse. También las personas que están desarrollando el curso que estamos transmitiendo también a través de Facebook, a través de YouTube todos los martes. Recuerden que el día de mañana vamos a tener la cuarta sesión desde las 4 de la tarde sobre archivos comunitarios. Entonces, para las personas que están inscritas y de pronto para las personas que no pudieron inscribirse, pero el tema también es de interés y necesitan pues capacitación en este tema de archivos comunitarios, pueden ingresar. Entonces recuerden, mañana a partir de las 4 de la tarde, para que estén muy pendientes. Ahorita en la tarde vamos a compartir los links a través de todas las redes sociales para que estén muy pendientes. Y bueno, don William, yo creo que ya por temas de tiempo vamos a cerrar nuestro espacio del día de hoy, no sin antes agradecerle por haber estado compartiendo pues toda esta información relacionada con valoración documental. Muchísimas gracias, don William. No, por favor, para mí es un placer y acá desde el Grupo de Investigación y Difusión del Archivo General de la Nación estamos prestos a acompañar estas o cualquier otra solicitudes, cualquier otro proceso de investigación que podamos acompañar a título personal o a título institucional con mucho gusto. Correcto, don William. Bueno, agradecemos también al Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación por hacer este espacio posible. Por supuesto, a todo el soporte técnico del equipo de comunicaciones del Archivo General de la Nación y por supuesto a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Recuerden que queda disponible en la sección de videos de Facebook y también en nuestro canal de YouTube para que puedan compartirla, para que la puedan reproducir nuevamente si lo necesitan. Les recordamos por última vez que en el chat del evento van a poder encontrar el enlace para diligenciar el registro de asistencia y el link a la encuesta de satisfacción. Estos dos formularios pues son muy importantes para nosotros para poder hacer control de estos espacios y pues poder llegar de una mejor manera a todas y todos los ciudadanos. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en X y en YouTube, donde nos pueden encontrar como Archivo General o Archivo General de la Nación de Colombia, para que puedan participar de todos estos espacios que tenemos ya pues por lo que queda de este 2024. Agradecemos mucho su participación y nos vemos entonces mañana, 4 de la tarde, en la cuarta sesión de nuestro curso sobre archivos comunitarios, cordialmente invitados. Entonces, que tengan un feliz lunes y feliz también resto de tarde y que estén muy bien y hasta pronto.